Muy buenas noches, un saludo y bendiciones. Tecnología educativa de estructura de un artículo científico. Trabajo presentado por Jorge Eliezer Buitrago Posada, Luis Eduardo Labrada Terán y Ronald Jairo Largo Díaz. Presentado el docente titular, doctor José Miguel Campos García. Tema de investigación, la influencia de la inteligencia artificial en el aprendizaje de estudiantes de tercer grado de primaria en la institución educativa Antonio Nariño, Pradera Valle del Cauca, Colombia. Introducción. La influencia de las IA en el aprendizaje de estudiantes de tercer grado de primaria de la institución educativa Antonio Nariño, Pradera Valle del Cauca. ¿Qué se investiga? El impacto de las IA en el aprendizaje de niños de primaria rural. ¿Para qué se investiga? Para comprender el beneficio y limitaciones de las IA, identificar cómo aplicar las IA en escuelas rurales, proponer orientaciones pedagógicas, aportar evidencia científica. Estado del arte. La investigación muestra que las IA pueden personalizar el aprendizaje, motivar a los estudiantes, mejorar el rendimiento académico, pero su éxito depende de buena medida de la mediación docente, infraestructura adecuada, conectividad y capacitación, vacíos del conocimiento. Existen pocos estudios sobre IA en primaria rural colombiana, en estudiantes de grado tercero, en escuelas rurales del Valle del Cauca. Impacto de las IA con baja conectividad. Aportes de la investigación. Aporte teórico, fortalecer el análisis crítico, IA y educación rural. Aporte práctico, proponer estrategias pedagógicas responsables. Aporte social, contribuir a reducir brechas digitales. Aporte institucional, apoyar a docentes en el uso pedagógico de las IA. La introducción presenta un contexto de la investigación sobre la influencia de las IA en el aprendizaje de estudiantes de grado tercero de la institución educativa Antonio Nariño. Se reconoce que, aunque las IA ofrecen oportunidades para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje, existen desigualdades en el acceso de la tecnología en las zonas rurales. Asimismo, se destaca que el éxito de estas herramientas depende no solo de la tecnología, sino también de los factores pedagógicos, de la formación docente y de las condiciones del contexto. Finalmente, este proyecto busca aportar conocimientos que permitan una implementación responsable, equitativa, contextualizada de las IA en la educación rural. Planteamiento del problema. Limitaciones en la integración efectiva de herramientas de inteligencia artificial para fortalecer el aprendizaje de estudiantes de tercer grado en contextos educativos rurales. Justificación. La investigación es relevante porque permite mejorar el aprendizaje y reducir las brechas educativas en contextos rurales mediante el uso de inteligencia artificial. Relevancia, mejora procesos de aprendizaje con herramientas tecnológicas, según Hernández 2024. Pertinencia, contribuye a la reducción de la brecha educativa y al fortalecimiento de las competencias. Agudelo Montañez 2023 y Moreno 2024. Utilidad teórica, aporta conocimiento sobre la inteligencia de la educación primaria rural. Referencia Rancosby 2024, Martínez y Solarte 2025. Utilidad metodológica. Permite evaluar el rendimiento académico, la motivación y la interacción tecnológica de los estudiantes. Según Díaz Ruiz Buchaca 2021, Martínez y Trinidad Rubo 2017. Objetivos. El objetivo general es analizar la influencia de las herramientas de inteligencia artificial en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de tercer grado de primaria de la institución educativa Antonio Nariño, comprendiendo su incidencia en la comprensión de contenidos, la motivación y el rendimiento académico. Objetivos específicos. Identificar las herramientas de inteligencia artificial disponibles y viables para el contexto rural de la institución, considerando la conectividad, la infraestructura tecnológica, el nivel de alfabetización digital docente. Segundo, describir cambios percibidos en la comprensión de contenidos de los estudiantes durante la actividad mediadas por las IA. Tercero, interpretar el nivel de participación y motivación de los estudiantes durante actividades como mediación tecnológica. Cuarto, formular orientaciones pedagógicas fundamentadas en la evidencia obtenida en el uso crítico y contextualizado de herramientas de IA en primaria rural. Hipótesis. La investigación plantea la inteligencia artificial como la que genera efectos positivos en el aprendizaje de estudiantes, siempre que exista una adecuada mediación pedagógica y condiciones mínimas para implementación. Hipótesis de trabajo.
La incorporación intencional y acompañada de herramientas de inteligencia artificial favorece la comprensión de contenidos, la motivación y el desempeño escolar de los estudiantes de tercer grado. Hipótesis nula. El uso de herramientas IA no genera diferencias significativas en la comprensión, motivación y rendimiento académico respecto a métodos tradicionales. Hipótesis alternativa. El impacto de la IA depende principalmente de las condiciones de implementación, especialmente la conectividad, la infraestructura tecnológica, la formación pedagógica del docente. En consecuencia, el éxito de la IA no depende exclusivamente de las herramientas, sino del contexto educativo en el cual se aplican. Variables. De acuerdo con el enfoque cualitativo de la investigación, las variables se entienden como categorías de análisis. En primer lugar, se consideran como condiciones de estudio la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en las actividades del aula. En segundo lugar, se analizan las categorías de aprendizaje que incluyen la comprensión de contenidos y el razonamiento, la motivación y participación de los estudiantes y el desempeño en las tareas como evidencia de los aprendizajes alcanzados. Finalmente, se contemplan unas categorías contextual relacionada con las condiciones de implementación de conectividad y la formación docente, factores que influyen directamente en el uso pedagógico de la inteligencia artificial en el contexto rural. Al adentrarnos en el marco teórico de esta investigación, los invito a proponer una reflexión fundamental. Consideremos el desarrollo cognitivo y la incorporación tecnológica no como un estado estático, sino como la cartografía de un viaje. Tradicionalmente, la construcción del conocimiento ha exigido que el estudiante transite por caminos de interacción directa. Sin embargo, la irrupción de la inteligencia artificial introduce un andamiaje técnico que redefine los procesos de mediación en el aula. Nuestro marco teórico no se plantea como una simple sucesión de conceptos, sino como un diálogo crítico estructurado en cuatro grandes momentos, donde nuestra investigación actúa como moderadora, contrasta las posturas y toma una posición clara. El primer escenario de nuestra reflexión nos sitúa ante la brecha persistente entre el desarrollo técnico de las herramientas y su respaldo desde las ciencias del aprendizaje. Aquí emerge la voz de Chen y colaboradores, advirtiéndonos que la inteligencia artificial carece de una virtud transformadora por sí misma. Requiere un sólido fundamento pedagógico para no quedarse en lo meramente instrumental. Perfecta consonancia, la UNESCO sostiene que la incorporación de la inteligencia artificial en la educación es una decisión política y no solo técnica, la cual cobra verdadero sentido emancipador cuando está mediada por la labor del docente. Sin embargo, este viaje teórico encuentra una tensión geográfica crítica. Los autores Cronton y Burke evidencian que la educación básica rural aparece de forma marginal en la literatura científica, pues ya que la mayoría de las investigaciones provienen de contextos urbanos y universitarios. La inteligencia artificial posee un potencial innegable, pero su valor real está condicionado por el contexto territorial y la intencionalidad del diseño pedagógico. Al avanzar por este mapa conceptual, nos detenemos en una etapa evolutiva crucial. Los niños de tercer grado, quienes transitan la etapa de las operaciones concretas y aprenden anclados en situaciones observables. ¿Cómo aprende un niño de 8 años cuando la tecnología llega al aula? Por un lado, SEO y su equipo destacan un lado luminosa. La inteligencia artificial puede actuar como un catalizador adaptativo, favoreciendo el aprendizaje infantil mediante la retroalimentación individualizada e inmediata. Pero también el optimismo tecnológico es confrontado por la advertencia ética de los autores Atgun y Greenhood, quienes introducen cuestionamientos éticos que ningún diseño con menores puede ignorar.
recordándonos que la tecnología jamás podrá reemplazar la interacción humana. Desde nuestra postura de moderación, asumimos que la inteligencia artificial es un soporte válido, pero su uso debe estar estrictamente regulado bajo el acompañamiento docente, respetando y protegiendo el desarrollo cognitivo natural de los estudiantes. El tercer diálogo nos desplaza hacia las realidades del territorio colombiano, analizando la innovación y la equidad en la ruralidad. Aquí las investigaciones de Agudelo y Montañez documentan con crudeza que los programas de innovación tecnológica en Colombia rural suelen llegar sin el debido acompañamiento institucional. A esta alerta se suma Fronticecovid, advirtiendo que la tecnología puede profundizar las brechas preexistentes en lugar de cerrarlas, cuando el contexto no está estructuralmente preparado. Finalmente, Martínez y Solarte confirman la alarmante escasez de estudios aplicados directamente en contextos rurales. Nuestra investigación está situada exactamente en ese vacío teórico y social. Buscamos aportar evidencia empírica desde la escuela rural, permitiendo que la teoría dialogue con las necesidades rurales de conectividad, formación y pertinencia regional. Finalmente, ¿cómo transitamos de la reflexión teórica a la comprensión científica con honestidad? El cierre de este diálogo lo articula Hernández al recordarnos que el rigor doctoral no estriba en la acumulación descriptiva y masiva de datos, sino en la coherencia absoluta entre el problema, la hipótesis, los instrumentos y el análisis. Guiados por este principio, asumimos un enfoque cualitativo a través de observaciones sistemáticas y entrevistas. Buscamos comprender la motivación, la participación y la experiencia vivida por el docente. Para dotar este diseño de la máxima validez científica, incorporamos las variables orientadas por Che y SEO, mediante el uso de un grupo control que nos permitió contrastar y demostrar que los avances observados durante la mediación pedagógica con inteligencia artificial o a factores externos. En conclusión, construimos evidencia rigurosa y criterios concretos, valorando que la inteligencia artificial aporta verdaderamente al aprendizaje en las realidades de nuestros contextos rurales. Metodología de la investigación. Antes de explicar cada uno de los elementos metodológicos, consideramos importante mencionar que la metodología de investigación fue la ruta orientadora que nos permitió desarrollar nuestro estudio. A través de ello pudimos definir elementos como el enfoque, el alcance, el diseño, la población, la delimitación, el procedimiento, o sea, las fases del proceso, los instrumentos y las técnicas. Todo esto nos permitió recolectar y analizar la información de una forma organizada, rigurosa y coherente con los objetivos planteados. En primer lugar tenemos el enfoque. Nosotros trabajamos un enfoque cualitativo. Aunque al principio de nuestra investigación tenemos unos datos sobre los estudiantes y las calificaciones, esto no es representativo para tomarlo cuantitativo. En ese orden de idea, el propósito no era medir datos ni cuantificar resultados, sino era mirar cómo afectaba la afectación del uso de las inteligencias artificiales en los estudiantes y en las prácticas docentes en algunos contextos rurales específicos. Cuando hablamos del alcance de nuestra metodología, es de tipo exploratorio con algunos elementos descriptivos. Debido a que la inteligencia artificial aplicada en la educación básica primaria rural en Colombia ha sido poco estudiada este fenómeno. Asimismo, nos permite acercarnos un poco más para hacer dicho proceso. Cuando hablamos del diseño metodológico, este fue no experimental de corte transaccional. En este caso no se manipularon ningún tipo de variables y no se aplicaron ninguna pruebas controladas. Asimismo, toda la observación se hizo del fenómeno se hizo de forma tal como se da en el salón o en el aula, o sea, de forma natural. Sujeto o población de estudio. Nuestra población de estudio está conformada por estudiantes de tercer grado de la institución educativa Antonio Nariño de Pradera Valle. Etapa clave, fundamental de estos niños en esta etapa de su conformación, por la parte cognitiva, comunicativa y tecnológica. Asimismo, hay unos participantes directos e indirectos. Los participantes directos serían los mismos estudiantes de tercer grado de la institución educativa Antonio Nariño y los indirectos serían padres de familia y la misma comunidad en general. Tenemos una muestra
En promedio 15 niños, entre ellos están 6 niñas y 9 niños, en una edad promedio entre los 7 a los 10 años. Cuando hablamos de la delimitación, hablamos de su contexto, del escenario pertinente, de las condiciones del contexto y los recursos disponibles. El contexto realmente comienza desde Sudamérica, Colombia, eh, departamento del Valle del Cauca, municipio de Pradera, hasta llegar al corregimiento Las Lomitas, y ahí específicamente se encuentra la institución educativa Antonio Nariño. Del contexto podemos decir que se desarrolló básicamente el estudio en la institución educativa Antonio Nariño, ya sabemos de Pradera, Valle del Cauca. El escenario se convierte en un escenario bastante con ciertas características sociales y educativas que nos permitieron analizar el uso, el impacto de estas herramientas tecnológicas en los contextos rurales. Las condiciones del contexto, podemos decir que la conectividad es bastante limitada y los recursos bastante escasos. Y en cuanto a recursos disponibles, ya dijimos, pues los que se pudieron echar a la mano, como computadores, pues como computadores para educar, celulares y artefactos o equipos audiovisuales. Para en el caso de los instrumentos de recolección de la información utilizamos cuatro: guía de observación en el aula, una entrevista semiestructurada, una rúbrica de valoración de desempeño y un análisis documental. Para la guía de observación es mirar el registro de la participación, esa interacción, la dinámica entre los estudiantes en los procesos de participación. En la entrevista semiestructurada iba dirigida hacia los docentes. ¿Sí? Experiencias, percepciones, uso y viabilidad de las herramientas de inteligencia artificial. En una rúbrica de valoración de desempeño, mirar más que todo la lectura de los aprendizajes. Era mirar los desempeños, la comprensión y los logros de aprendizaje. Y para lo último, el análisis documental era mirar todos esos productos que los estudiantes hicieron, como producciones académicas, apoyos, evidencias y razonamientos de los aprendizajes. En el caso de las técnicas de recolección, las técnicas de recolección que estuvieron relacionadas directamente con nuestros objetivos específicos de nuestro estudio: una entrevista, una observación y análisis documental, y una observación del participante. En el caso de la entrevista era para identificar las herramientas de inteligencia artificial más pertinentes, más viables para en los contextos rurales. En el caso de la observación y análisis documental, describir los cambios de comprensión de los estudiantes, o sea, todas esas situaciones que se daban dentro del aula, que podían afectar o no el uso de las inteligencias artificiales. Y la observación del participante es interpretar los niveles de motivación y participación durante todas las actividades que se desarrollaron. He aquí un resumen de todos los instrumentos, técnicas de recolección y los objetivos. Aquí está la relación directa entre esos instrumentos, esas técnicas y los objetivos. Es bastante pertinente en un estudio de investigación que estos tengan bastante correlación. En resumen, se emplearon diversos sistemas, instrumentos cualitativos que permitieron obtener la información real y significativa en el uso y la mediación de las inteligencias artificiales. El procedimiento es la ruta metodológica. La hicimos en 4 fases. La primera, diagnóstico inicial. La segunda, un desarrollo de actividades con IA en el aula. La observación y entrevista. Y por último, el análisis de la interpretación. Pues en primer lugar hicimos un diagnóstico inicial para mirar la evaluación de las condiciones tecnológicas de la institución. El diagnóstico también fue para los aprendizajes de los estudiantes. En segunda etapa hicimos un desarrollo de actividades acompañadas pues con unas guías por parte del docente, ciertas actividades de aprendizaje mediante la inteligencia artificial. En tercer lugar, la tercera fase fue la observación y la entrevista. Se hicieron una serie de observaciones y entrevistas, una observación sistemática del proceso y una aplicación de una entrevista a docentes. Y por último, un análisis de la interpretación pues, de todos los datos, de la información, del impacto de las inteligencias artificiales en estos contextos rurales. El análisis de la información se realizó mediante análisis de contenido por categorías. Las fuentes son los diferentes registros de observación que se hicieron en las rúbricas, en las guías. La organización, se organizó la información mediante todo este trabajo, mediante todas estas herramientas. Y se hizo una triangulación para mayor validez y solidez del estudio en mención. Para finalizar la validación, el análisis y las consideraciones éticas. En cuanto a las validaciones, los contenidos por juicio de expertos son los que avalan a través de un formato, de una tabla, si los diferentes instrumentos y técnicas eran los pertinentes para nuestro estudio de investigación. Y utilizamos pues para mayor confiabilidad mediante la alfa de Crouch, que es una técnica que sirve para analizar todo lo que fueron las diferentes medidas que se tomaron en cuanto a las tablas. El análisis del contenido lo hicimos a través de un análisis por la información mediante análisis por categorías previamente ya diseñadas anteriormente. Y en cuanto a las consideraciones éticas, los consentimientos por parte de los acudientes o padres de familia, los asentimientos por parte de los estudiantes, o sea, que aceptaban estar en el proceso de estudio, y la confidencialidad sobre el uso y el apoyo de la CIA como sustituto para los docentes.
¿sí? Como apoyo para los docentes. Aquí algunas de las referencias más importantes, las más relevantes que utilizamos en nuestro estudio de investigación, en nuestro artículo de investigación. Y no antes de decirle el cierre, agradecerles a todos por escucharnos, al señor doctorante, al señor que dirige nuestro trabajo. El uso de la inteligencia artificial, les dejo esta frase, en el ámbito educativo abre caminos hacia una enseñanza más personalizada, inclusiva y significativa para todos los estudiantes. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.